Comunicadores MX presenta un espacio de realidad y coincidencia sobre nuestra alma mater. Espacio Universitario. Augusto López y Fermín Carreño. Comunicadores MX presenta un espacio de realidad y coincidencia sobre nuestra alma mater. Espacio Universitario. Augusto López y Fermín Carreño. Comunicadores MX presenta un espacio de realidad y coincidencia sobre nuestra alma mater. Espacio Universitario. Augusto López y Fermín Carreño. Buenas noches, queridas amigas y amigos. Buenas noches a todos los que nos siguen hoy en este lunes 2 de diciembre con un programa más en comunicadores.mx en Espacio Universitario. Augusto, buenas noches. Muy buenas noches, estimado doctor, estimados amigos y amigas que nos acompañan un lunes más aquí en Espacio Universitario. Y pues déjenme acercar aquí un poquito el micrófono nada más, porque parece que estoy muy lejos. Ahí ya, ahorita que me digan nada más si estamos bien. Pues ya un lunes más, ya más cerquita del fin de año, estimado doctor. Sí, ya. Con bastantes cosas que comentar. Vienen momentos muy decisivos para la universidad y vamos a ver de qué manera se puede concretar, no afectar a la universidad, pero al mismo tiempo que esta rendición de cuentas se pueda dar para quienes no han mostrado realmente un buen desempeño en el manejo de las finanzas universitarias. Sobre todo claridad, ¿no? Claridad que se ha negado de manera sistemática porque el rector de la universidad sigue diciendo un día una cosa y a los 5 minutos cambia otra y luego a los 10 minutos vuelve a cambiar de parecer y de información. Con certeza no sabemos cuál es la realidad, aunque sin embargo, como hemos comentado en días anteriores, cuando señaló que no tenía dinero para el aguinaldo, pues ahora resulta que el propio diputado Maurilio Hernández, el presidente de la comisión, le dijo pues que sí había recursos, ¿no? En esas 5 cuentas donde había 2,000 millones de pesos aproximadamente, y pues ahora está las apuestas si nos pagará puntualmente o presentará la renuncia al rector. No sabemos qué sucede. Así es, bueno, lo que sí puede suceder ya está, bueno, el día de hoy ha manifestado el rector nuevamente que, bueno, está buscando un incremento del 18% para el próximo año y además me llamó la atención esta parte en la que pues celebra la reforma al Código Financiero para que pues hay una partecita especial en la que se permite incluso pagar los adeudos al ICEMIM hasta en 10 años, que como sabemos, esa es la tirada. Yo veía que se quería meter esta parte a través de la reforma a la ley del ICEMIM. Así es. Pero como ahí prácticamente el camino ya quedó bloqueado, pues parece que pues ahora se ha operado para que sea a través de esta reforma al Código Financiero. Y vamos a ver qué pueden hacer ahí los diputados de Morena que no estaban del todo de acuerdo en que se pagara una deuda pues con tanto tiempo. Es más, 5 años ya es un exceso. Así es. ¿No? Bueno, esto es una iniciativa que presenta el gobernador, todavía no ha sido aprobada y considero que sería un grave error de los diputados, principalmente de Morena, que aprobaran una modificación de ese tamaño porque sería legalizar la impunidad, porque como en el caso de la universidad, este dinero que se les contó a los trabajadores que dicen ellos tener una cuenta que nadie sabe porque nunca les comentó la rectoría a los diputados dónde estaba, hoy al presentarla así tendrían incluso que pasar por alto la capacidad del Poder Legislativo para poder autorizar que alguna persona o algún funcionario
pudiera tener, digamos, mayores atribuciones porque estaría rebasando su periodo de tiempo, ¿no? El que está en ejercicio. Si a la universidad se le autoriza que tenga 5 o 10 años después, bueno, pues entonces, ¿qué va a suceder? Y si no van a cobrar intereses, van a seguir pasando lo que se venía haciendo. Por eso creemos que sería un grave error de los diputados en esta legislatura aceptar una cuestión de ese tipo, porque pues es una forma, decíamos, de legalizar, ¿no? Las inconsistencias en las cosas. Así es, y hay que estarle recordando pues a todos los universitarios y especialmente pues al propio rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, que pues esta pues megadeuda millonaria que ellos repiten hasta el cansancio, que es histórica, bueno, dependiendo de las circunstancias, porque ya incluso vimos en el día de hoy que o hay otros medios que ya lo equiparan con la chimoltrufia, el rector de la universidad, derivado de que pues sí dice una cosa, después dice otra, después que siempre no, que ahora, y así se la lleva, ¿no? Un discurso diferente para cada día en el mismo tema. Pero en las últimas fechas se ha atrevido a decir en diferentes espacios, a ponerlo incluso casi por escrito cuando ha ido a la Cámara de Diputados, que el adeudo de la Universidad Autónoma del Estado de México es histórico, ¿no? Que ya tiene añísimos, lo cual es una vil y absoluta mentira, hay que decirlo con todas sus letras. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que se le puede señalar a Eduardo Gasca Pliego, está el tema del ICEMIM, que ese no se le puede poner, digamos, un tache. Eduardo Gasca Pliego les dejó las cuentas al ICEMIM bien pagadas. Así es. ¿No? A lo mejor en otros temas saldrá muy manchado, pero en el caso de los pagos al ICEMIM dejó las cuentas al día. Incluso cuando Jorge Olvera retoma en los primeros meses, pagó pues de manera como debe ser. Nunca hubo en esos momentos versiones oficiales que refirieran que hacía falta dinero y que no se podía pagar, porque se supone que desde el 2012 por ahí se hizo este incremento a las cuotas, ¿no? Así es. Sin embargo, Eduardo Gasca Pliego pues pagó todo bien. Los presupuestos también salieron más o menos, pero el asunto es que no hay una deuda histórica, no le puedes llamar algo histórico cuando pues la deuda empezó con el cuate que estaba atrás de ti nada más, ¿no? O sea, no... Bueno, pues es una historia breve, una no. historia inmediata y entonces, breve. Es importante comentar esto porque yo creo que sí tiene que ver más con un pésimo manejo de los recursos. Y tenemos otros ejemplos. En el caso de proveedores, donde hay muchas cuentas que se están detectando, donde se reportaba dinero como ejercido, pero que al parecer no se estaba pagando. Por lo tanto, yo creo que ahí los diputados tienen que poner mucho ojo, estimado doctor, y los propios universitarios, porque no todo, estamos en tiempos en lo que dice la autoridad ya no es la verdad objetiva, desafortunadamente, ¿no? Pues desgraciadamente, porque, y más viniendo del caso de la universidad, donde debería ser un referente ético para la sociedad, hoy parece que es un nuevo ejemplo, ¿no? Una nueva epistemología del engaño, el estar mencionando cuestiones que no son ciertas, ¿no? Y lastima porque obviamente que está el prestigio de la propia institución, pero también está el prestigio de tantos universitarios que hemos trabajado por que esto pueda servir como referencia para la sociedad, porque además estamos formando jóvenes, ¿no? Estamos construyendo junto con estos jóvenes una nueva forma de ver las cosas, pero con este tipo de situaciones que se presenta es sumamente delicado. Y viniendo de una institución académica como la de nosotros, pues es de verdad bochornoso. El asunto de presentar ahora estos nuevos requerimientos para pedir incluso el incremento del salario, del presupuesto, cuando incluso la propia universidad en este periodo que terminó
no fue capaz de ejercer los recursos que fueron etiquetados y que aparecieron en la Gaceta de Gobierno ese 31 de diciembre del 2018. Es tan delicado el asunto que hoy se atreve a pedir más recursos y no entendemos por qué el propio gobernador manda su propuesta de egresos con menor recurso para la propia universidad. No lo entendemos y esto puede interpretarse de diversas maneras, ¿no? Pero lo más curioso de ello es que se sigue insistiendo de que se requiere ahora el 18%, que no alcanza el dinero, ¿no? Recuerdan ustedes que al mago de la desaparición de los recursos y de los manejos también medios raros, había dicho que faltaba otro presupuesto igual, ¿no? Para que se pueda cumplir con esta la educación gratuita. Ahora resulta que ya no es así, solamente con el 18%, ¿no? Entonces, llama la atención cómo están presentando las cosas, pero además cómo están presupuestando, porque tampoco se hizo público a qué está pidiendo el dinero, no sabemos en qué se pretende ejercer, y mucho menos que quienes están manejando los destinos de la universidad sean garantes de la honestidad y la pulcritud para que se puedan aplicar los recursos en los que fueron, porque una vez que incluso fueron etiquetados, pues hicieron caso omiso, ¿no? No los aplicaron, cuando debieran estar destituyendo incluso a esos funcionarios que no cumplieron con la ley, ¿no? Así es, y eso es algo que ya se ha empezado a hacer en otros lados. Ya la universidad tiene que empezar a dar muestras de que no está siendo obligada a transitar por el camino de la transparencia y la rendición de cuentas, sino que puede empezar a tomar acciones por convicción, no porque se le esté arreando, porque se le esté obligando o porque ya no tiene de otra. Eso pues da muy mal aspecto a la Universidad Autónoma del Estado de México, porque nos empieza a sugerir que todavía hay algo que no les embona ahí en las neuronas a los titulares de esta universidad. Bueno, pues nosotros vemos con suma preocupación esto que está sucediendo y que se va a sumar esta especie de chantaje porque no alcanza el dinero, y a poco con ese 18% que sería más o menos del presupuesto estatal, serían como 350, 300 millones, 400 millones, 350, 400 millones, le alcanzaría para pagar lo que dice que no alcanza, pues tan solo de la ISAMINA lo que tendría que estar pagando. Entonces, no entendemos, la verdad es que es muy raro, muy incierto lo que está proponiendo el rector y su mago, ¿no? Sí, y respecto ahí al pago de este adeudo, pues yo creo que estaría muy bien realmente que se le revisen las cuentas de qué sí era lo que tenía que pagar, pero hasta donde un servidor pudo investigar, era muy poca la diferencia, no era tanto como se refería. ¿Por qué? Porque el propio instituto iba diciendo cuánto era lo que debería de pagar el ICEMI, la universidad, en tales fechas. Entonces, cuando hicimos más o menos los comparativos, no había gran diferencia, ¿eh? O sea, eran muy pocos. Ahorita ya se les desbordó el asunto. Entonces, este argumento de que, bueno, ya se dispararon casi el aumento de porcentaje en las cuotas y demás, y por eso nos desbalanceamos, yo creo que de manera general puede pues generar un impacto mediático, que es lo que se busca, y tratar incluso hasta de sorprender a los propios legisladores. No sería la primera vez que la Universidad Autónoma del Estado de México, bueno, no de manera general, sino sus administradores llevan esa como idea de que es fácil sorprender a esta nueva legislatura, por el hecho de que son nuevos, de que no son del mecanismo que normalmente estaba. Digamos, quienes tienen la mayoría en este caso es Morena, pero están haciendo un trabajo, pues, no sé si a marchas forzadas, pero sí están metiéndose lo más a fondo que se pueda, y yo creo que no va a ser tan fácil que les tomen ahí que se los chamaqueen, ¿eh? Entonces, esta parte de la deuda va a estar ya definiéndose pues prácticamente en este mes. Y sobre lo que tú decías, a mí me llama la atención
no creo que sea algo que el gobernador haga por descuido. Obviamente eso no lo podemos pensar, que le esté pues disminuyendo a la universidad, pero yo creo que de alguna manera es una forma de decir, bueno, pues ya de que los diputados le van a tener que subir a esa cifra, se la van a tener que subir como le hicieron el año pasado. Entonces, ¿cuál es la verdadera intención de hacer este juego de que yo, gobernador, le bajo a la universidad y que le suban allá los diputados? No tengo la menor idea, pero bueno, a quien deja bien parado, pues es a los diputados, ¿no? Así es, porque en este caso, si ellos tendrían que aprobar, como manda el gobernador, le corresponderían alrededor de 150 millones de pesos, 180 millones de pesos menos a la universidad, pero el rector está pidiendo más o menos 350, 400 millones, entonces pues no hay congruencia en lo que está planteando, ¿no? Por eso llama la atención. Yo no creo que sea por inocencia del gobierno del Estado, yo me parece que este es un plan muy bien pensado, muy estructurado para poder generar algún conflicto por ahí. Pero también es cierto que cabe la duda es saber si el gobernador está haciendo esto porque sabe que hay más recursos en la universidad, ¿no? Y que diga pues que no se le necesita incrementar porque él tenga, como dicen, él tiene otros datos, ¿no? Pues tiene otros datos que sería bueno que los mostraran, ¿no? Para saber de qué pasa. Fíjense, es que es ilógico. ¿Cómo un funcionario, en este caso el rector, va a pedir incremento de presupuesto cuando no ha dicho en qué se gastó lo otro ni por qué no aplicó lo que se le dio? De verdad es que es una deficiencia en la percepción que se tiene de que es de la gestión de los recursos, la gestión administrativa de los recursos, porque entonces ¿a qué le están jugando, no? Es sumamente difícil comprender en esta lógica, digamos, funcional, ¿qué es lo que está haciendo las autoridades? Yo creo que ahí se tiene que ir ya más a fondo, más a detalle, a que la gente pues sepamos en qué se ha estado gastando el dinero. Obviamente ya está, digamos, el informe de la cuenta pública, ya los diputados mandaron a hacer auditorías especiales desde el 2014 y se tendrá que ver en qué se ha gastado tanto dinero. Por ahí más adelante yo creo que a ver si esta semana a la otra podemos sacar nuevos números que ya traemos documentados, y la verdad es que resulta ofensivo algunos varios rubros de gastos que ha tenido la universidad en el 2018 que no tendrían por qué estar sucediendo ya, ¿no? No quiero dar así detalles, pero incluso tener de la rectoría, pues que sea, digamos, el espacio universitario que ejerció más presupuesto en el 2018, alrededor de 50 millones de pesos. Cuando una facultad, por ejemplo, han reportado pues entre 3 millones de pesos, 1,5 millones de pesos ejercido, que la rectoría acumule esa monstruosidad de dinero, y después iremos viendo qué es lo que está inflando incluso más estas cantidades, ¿no? Hay cosas que dices, bueno, pues se supone que estamos en austeridad, se supone que no hay dinero, y estamos viendo este tipo de rubros que vamos a ver más adelante porque todavía estamos haciendo ahí unos ajustes, por eso no queremos todavía decir qué, pero sí es importante ya empezar no solamente a creer que se necesita tanto y si no, no podemos sacar la educación adelante. En un adecuado ejercicio de un buen administrador se tendría que estar viendo qué es lo que está sucediendo con los gastos ya a detalle, con lo que se ejerce durante un año, porque eso le impacta a la educación. Y vamos a suponer si se siguiera gastando en telefonía celular o lo que se gastaba el año pasado en telefonía celular, pues ya no tendría por qué ser. Se tienen contratadas líneas, ¿cómo se puede decir? Las que no son de la telefonía normal o tradicional, para no dar nombres de compañías, para no meter aquí un gol, pero ya un celular
con los planes que se tienen contratados, donde bueno se les proporciona el equipo y todo, que no se sabe ni a dónde quedan esos equipos, porque recuerda que año con año los van luego, te los van cambiando por un nuevo modelo, pero ¿qué pasa con esos teléfonos? Se rifan, se tiran a la basura, ¿qué pasa con ellos? En fin, gastos así se tienen que revisar, porque si reorientáramos todos esos gastos superfluos, se podrían reorientar pues a más becas, incluso al propio pago del ICEMIM y cosas de ese tipo. Pero parece que hay algunas cosas que la universidad no pueden quitar, si quisiéramos saber por qué, y vamos a estar cuestionando en este sentido. Y otra cosa que he visto así a grosso modo es que en aquello que se reporta como ejercido puede estar sucediendo lo que ha sucedido en el caso del ICEMIM, que se reportaba como ejercido mes con mes en diferentes formatos, pero resulta que no llegaba al ICEMIM. Entonces, recordemos el caso, por ejemplo, de proveedores, eran muchos a los que se les debía, y lo que estamos viendo en los documentos que ahora estoy revisando, pues es que los reportaba como ejercidos, es decir, como si ya se les estuviera pagando a los proveedores. Entonces, ¿qué se hacía con ese dinero? Así es, es una muestra más de cómo se ha mentido, ¿no? Porque en algún otro país con una democracia avanzada, ellos ya no fueran funcionarios, estarían prácticamente hasta en la cárcel, ¿no? Por mentir, por destinar los recursos para otras cosas. Y creemos que este es un asunto sumamente preocupante, pero sigo insistiendo, estoy seguro que paga puntualmente el aguinaldo, no va a tener de otro, ¿no? Sí. Y pedirle a los diputados que se revise muy detenidamente esta propuesta de modificación al Código Administrativo, pero también el incremento de recursos para la propia universidad, que se haga público en qué se está pidiendo estos recursos, porque nosotros estamos ciertos que no se ha dado a conocer cuáles son las prioridades para el 2020 en nuestra universidad, salvo, pues no sé si el rector o a lo mejor ni el rector lo sabe, solamente es una cuestión ahí del secretario de Finanzas, que es el mago para estas cosas, pero sí solicitarle a los diputados que se haga con cuidado la revisión, que se abra para que la gente conozca y que no se le incrementen recursos, en tanto no de una explicación en dónde están los recursos que se supone tienen guardados y en qué rubros es realmente donde han hecho los ahorros, porque si no mal recuerdo ya lleva como 700 millones de pesos ahorrados de lo que va del año para acá y aún le sigue faltando dinero. Entonces, ¿será cierto esto o no será cierto? ¿O siguen tratando de hacer lo que se ha venido señalando, que para ahorrar el gasto, por ejemplo, en esta supuesta invitación a los profesores hermanos investigadores, los mandan a las prepas a desplazar a profesores de asignatura, ¿no? O sea, probablemente lo estén haciendo así. No entendemos cómo van a estar ejerciendo los recursos, ni con qué profundidad, ni con qué transparencia se tiene. Creo que esto es un reto sumamente importante para la universidad y también para la Cámara de Diputados, porque a partir del 2020, pues el rector prácticamente está en su tercer informe. El rector, a pesar de con todas las pugnas que hay al interior de la propia estructura burocrática administrativa, porque ahora todo mundo ya quiere ser rector, ¿no? Ya por ahí moviendo las piezas la secretaria de rectoría por todos lados y sus allegados y toda esta definición o indefinición de grupos al interior, unos disque más avesados apoyan o están impulsando, tratando de impulsar a Javier González para que sea el rector, imagínense ustedes, ¿no? Otros los principales participantes, por decirlo de alguna manera, son gente que están vinculados directamente con el asunto de la estafa maestra, ¿no? Entonces, imagínense ustedes lo que le espera a nuestra universidad, ¿no? Cuando ahora ya empiezan a pelearse, a ver, yo no sé si la competencia sea entre a ver quién es más descarado o entre quién podría ser el de menor problema vinculado a alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, todo esto se va sumando, esta parte del presupuesto,
el cobro de los créditos a los estudiantes, el no ejercicio de los recursos etiquetados, el no pago al ICEMIN, los aumentos presupuestales o las partidas que son para adquisición, los recursos están destinados para investigación, incluso aquellos que vienen de la propia SEP para el perfil deseable, donde a varios de los profesores les dicen sencillamente, pues ¿qué crees? Que no tomamos en cuenta tu propuesta, pero como ese dinero no dio la SEP, ya se pasa a la universidad y al profesor que presentó su evaluación en el cual la SEP le dio recursos para poder apoyar su labor docente, pues resulta que tampoco se lo están entregando. Entonces, tiene que haber una revisión profunda. Está grave lo que pasa en nuestra universidad, y mientras iba a decir alguna barbaridad, pero mientras estén estas personas dirigiendo la universidad, la verdad va a ser sumamente difícil que la podamos sacar del atolladero donde se encuentra. Así es, por eso también se tiene que poner más candados, más una revisión más minuciosa, a detalle de las cuentas. Y sobre este mismo tema, quiero comentar algo que se está dando también pues en varios espacios académicos. Ya ves que andan ahorita haciendo estas renovaciones curriculares en varias facultades. Claro. Bueno, pues estamos empezando a tener noticias, ojo, profesores más los que tengan pues ya bastante tiempo trabajando en la universidad, porque esto puede ser una tendencia y que puede estar buscando disminuir pues el sueldo que perciben los profesores que ya van a estar por jubilarse, y con miras pues a que den menos clases. Se diseñan los mapas curriculares, horas que eran anteriormente, asignaturas que eran de 6 horas, después de este eficientísimo diseño curricular, ahora serán de 4 nada más. Creo que hay muy pocos profesores que se han percatado de esto, y se tienen que empezar a poner las pilas, porque la FAPA obviamente no lo va a hacer, y sí les puede impactar, porque imagínate a alguien que ya estuvo toda su vida y además si les empiezan a quitar clases y las pocas que les quedan se las dejan de 4 horas, ¿cómo se van a, qué sueldo van a tener cuando se jubilen? Pero claro, esto, aunque no lo diga de manera abierta y clara la rectoría, seguramente lo van a estar cantando y lo van a estar publicitando como un ahorro, porque eso todo se va a traducir en un ahorro de recursos, pero ¿a costa de quién? A costa de los trabajadores, a costa de trabajadores que ya prácticamente le han entregado toda su vida a la universidad. Sí, además esto, es algo que hemos comentado en otros tiempos. Tiene que ver con el modelo pedagógico de la universidad y tiene que ver con una estructura conceptual de quienes están dirigiendo estos procesos, que como se ha demostrado en muchísimas ocasiones viene pues de una política acordada en el Fondo Monetario Internacional, y es donde están tratando de poder sacar estos nuevos modelos. Parte de la pelea, este asunto, por ejemplo, de la educación de calidad, de la educación con menor tiempo de duración de las licenciaturas, con la prisa por sacar, entre comillas, los nuevos licenciados que prácticamente se convierten en técnicos. Es un modelo neoliberal que sigue imperando en la universidad, y la gente encargada de la modificación de los planes y programas de estudio tiene esa estructura. Bueno, pues ya sabemos, lo hemos dicho, pues son gente que ni siquiera tiene la preparación, ni siquiera los merecimientos académicos para poder encabezar un proyecto de este tipo. Por eso decimos nosotros que hay que ir por el cambio de modelo pedagógico, porque están llevando al traste la formación académica en nuestra universidad. Y entonces, pues ustedes imagínense, todo esto se reduce a, entre comillas, hacer más con menos recursos. Mandas a los investigadores del Sistema Nacional, que por cierto el Sistema Nacional de Investigadores no toma en cuenta ese asunto para cuando se viene la evaluación. O sea, todas las clases que den en la preparatoria no van a ser tomadas en cuenta para su evaluación en el CONACYT, ¿no? O sea, aparte tienen que hacer su chamba para volver a calificar. Claro, ¿no? Porque además en la parte de la formación de los recursos humanos, el CONACYT no toma las clases en la prepa. Luego,
van a desplazar profesores de asignatura. Ya y lo luego están haciendo. reducen los créditos y con esto el tiempo de clase. Pues ustedes imagínense, vamos a tener un problema bastante, de por sí ya es muy paupérrimo el sueldo de algunos profesores de asignatura sobre todo, y los van a ir desplazando, cuando la mayor parte de los funcionarios pues tienen, los secretarios a todos se les dio los nombramientos con profesores de tiempo completo categoría F, ¿no? Y cuando la mayor parte de ellos ni siquiera cumple con el perfil. Entonces, se tiene que revisar esta situación porque va aunado con esta parte del presupuesto que comentamos, ¿no? Por una parte dicen que hay que ahorrar, pero a costa de la formación de los jóvenes. Y por la otra, para desplazar la mayor parte de los trabajadores o de los profesores de asignatura. Cuestión que efectivamente, pues, la FAPAUAEM no ha asumido esto, así como no ha asumido lo del ICEMIN, como no ha asumido muchas cosas. Y como dijo Teofilito, ni lo asumirá, ¿verdad? Digo, ya en este informe anterior donde Hilda presentó en el aula magna su informe después de lágrimas vertidas por la emoción, finalmente pues no dijo absolutamente nada que no conociéramos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Por eso el 2020 será un año muy incierto para nuestra universidad y por eso hacemos un llamado a los legisladores para que se revise con cuidado. Por eso la urgencia que decíamos nosotros de poder cambiar la legislación para tener una universidad más democrática y podamos avanzar en la transparencia de los recursos, pero también tiene que ver con el asunto del modelo pedagógico. Se avecina una crisis, digamos, conceptual, académica en nuestra propia universidad. Así es, Doc. Pues vámonos a un pequeño corte y vamos a regresar aquí para leer los comentarios que amablemente nos están dejando y pues para seguir comentando pues estos últimos temas que tienen que ver con la universidad, porque ya vamos un poquito más allá de la media. Regresamos en un momento. Gracias. La administración del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez ha puesto gran empeño en dejar un legado para las familias de la capital, y prueba de ello es la campaña de reforestación llevada a cabo durante el presente año, donde se plantaron 1.300.000 árboles. De acuerdo con reportes de las dependencias y organizaciones involucradas, la campaña comprendió espacios delegacionales, áreas públicas, urbanas y suburbanas, avenidas, bordos y áreas naturales protegidas, entre ellas el Parque Sierra Morelos, inmediaciones del río Tejalpa y el Cerro del Perico en San Pablo Utopan. Derivado del esfuerzo colectivo entre el gobierno y la población, se busca que al final de la administración se hayan plantado 5 millones de árboles, con una paleta vegetal de especies adecuadas para el Valle de Toluca. En este contexto, las variedades forestales incluyen fresno, álamo canadiense, encino, oyamel, ahuehuete, pino ayacahuite, pino montezumaé, jacaranda, acacia azul, tejocote y ciruelo, entre otros frutales. Pues ya estamos aquí de regreso y vamos comentando aquí lo que nos dejan. Nezahualcóyotl García dice muchas gracias, que Dios lo bendiga. Saludos, Augusto, un 8N cansable luchador. Un incansable luchador. Bueno, un 8. Tania, un saludo también, Nezahualcóyotl García. Gracias por acompañarnos un lunesito más. Tania Arias, buenas noches. También le regresamos el afectuoso saludo que nos manda. Raúl Mejía Hernández, saludos a todos ustedes quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Y vamos a seguir con estos temas. Hoy estamos viendo tocando temas como de mucho impacto en cuanto a la salud, el derecho a la seguridad social y también pues este derecho a un retiro
un retiro digno sin castigos económicos o futuro económico en riesgo, ¿no? Y tenemos ahí que el día de hoy sale nuevamente un desplegado que tú tendrás por ahí, Doc, efectivamente, de una farmacéutica, un laboratorio farmacéutico que se llama Ralca, que es quien ha estado, pues, no sé si cada 15 días o como cada 15 días más o menos, ha estado sacando desplegados. Si quieres tú pues dirigidos al gobernador y a la directora del ICEMIN, e incluso a los propios derechohabientes como nosotros, ¿no? Donde pues ya les dice que pues le siguen debiendo dinero y no han podido suministrar entonces las medicinas que se requieren, con una deuda grande, ¿no? Un pasivo que representa algo así como 84 millones de pesos, que para esta empresa pues es importante, ¿no? Por el capital, pero para nosotros como derechohabientes este tipo de digamos molestias que plantea un grupo farmacéutico pues tiene que llamarnos la atención, porque es una muestra más de cómo sí se ha deteriorado la atención en el ICEMIN y cómo los propios servicios médicos y farmacéuticos pues vienen a la baja, ¿no? Aunque nos digan que no ha pasado nada, este es resultado ahora otra vez de la enorme crisis financiera que tiene el ICEMIN, pues producto que la gente no le paga y no han tenido la capacidad pues para lograr que se les pague. Luego les condonan, ¿no? Les condonan, ¿no? No, la gente sí le paga. Sí, no le pagan. Tú sí le pagas, a ti sí te retienen. Quien no le paga son los que administran tus retenciones de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Y además esto deja muy claro que lo único que importa en el tema del ICEMIN no es que les den consulta médica. Ya vemos el tamaño del impacto que tiene este asunto y cómo se ve vulnerado, hay que decirlo las veces que sea necesario, este derecho a la seguridad social, que es un derecho humano y que está siendo pues quincena a quincena ya durante varios años violentado por las instituciones, por los entes públicos que reteniendo cuotas no han pagado al ICEMIN y han preferido guardar ese dinero. Queremos ver que ahora el supuesto defensor estatal de los derechos humanos, Jorge Olvera García, pues pudiera emitir alguna recomendación a todos esos entes públicos, pues derivado de la afectación que hacen a la seguridad social de miles de personas en el Estado de México, y que no se ande preocupando tanto o no solamente de andar pagando ahora pues ¿cómo se llama? Multas, ¿no? Porque ahora ya es una nueva función de la comisión. Vamos a saber de aquí en adelante cuántas multas empiezan a pagar, pero lo que es importante, creo que lo crucial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es que se puedan generar estas recomendaciones. Y pues si no hay, digamos, conflicto de intereses, no tendrá ningún problema Jorge Olvera de emitir una recomendación a la Universidad Autónoma del Estado de México y a los demás deudores que estén en la fila, porque independientemente de los argumentos que quieran darse, se está violentando el derecho a la seguridad social, porque esto no significa nada más que este derecho esté comprendido en que vayan y les den una consulta, sino todo lo que esto conlleva, que obtengan el medicamento adecuado, que obtengan la cita sin que tengan que estar esperando muchísimo tiempo y que el trato sea un trato digno. Entonces, muchas veces la gente se queja del mal servicio de atención que hay en el ICEMIN, pero lo cierto es que hay que agregarle este componente. Cuando están funcionando, pues también a marchas ya forzadas, muy obligados, la gente hace lo que puede, pero si ya no hay medicinas, si ya se debe mucho, pues incluso por ahí luego nos mandaron alguna foto de
de un consultorio, la verdad es que ya empiezan a dar pena. No sabemos si se va a llegar a incluso a escenarios, a tener clínicas del ICEMIM como algunas del Seguro Social, que ya están en pésimas condiciones o que se les están cayendo los techos. Pero lo que sí es que se tiene que hacer algo ya, y pues hacer a un lado esa desvergüenza de decir nada más estamos esperando que podamos pagar en 10 años para pagar. Ese tipo de cosas yo creo que tendrían que ya suscitar acciones de sanción fuertes, porque aparte de irresponsables, de desvergonzados, pues ya está muy cañón el asunto. Pues sí, imaginen ustedes que no solamente afecta a los derechos de los trabajadores y trabajadoras universitarias, sino en general para los que están empleados en municipios y el propio gobierno del Estado. Por eso creemos que debe de detenerse esta situación, y lo que le decíamos hace un momento, está respondiendo a un modelo de percepción que ha hecho crisis en el mundo, en Chile, en Colombia, en la propia Argentina, en el propio país con el arribo de Andrés Manuel. Pero los funcionarios como estos que están en la universidad, el propio ICEMIN y el propio Estado de México, siguen tratando de impulsar un modelo que ya caducó, que ya no tiene ninguna viabilidad social y mucho menos económica, y ahora pues se trata de prolongar para allá su muerte, y que creo puede ser incluso hasta un plan con maña, porque obviamente que en el próximo proceso de gobierno del Estado es, digamos, en duda si puede seguir impulsándose un modelo de este tipo, y entonces a las nuevas autoridades que entren, pues les van a dejar un problema bastante serio, ¿no? Y que tiene que ver con mucho de lo que está discutiendo, con mucho de lo que se entrelaza con el asunto de la universidad, y que tiene que ver con la propia ley del ICEMIN. Ustedes recordarán hace ya, digamos, un año, cuando se dio la lucha para que se abrogara esa ley que afectaba a los trabajadores, y que a la fecha pues se siguen, creemos, discutiendo, y se sigue tratando de impulsar estos mecanismos que son las AFORES, ¿no? Ya hay algunos especialistas que señalan que en el 2021 será la primera generación de trabajadores, ¿no? Después de 24 años de haber cotizado, desde el 1 de julio de 1997, solamente 90,000 mexicanos podrán tener una porción de sus afores, y esa porción de las afores es sumamente bajo. Solamente podrán tener algo así como el 13% de sus salarios, ¿no? No, imagínate. Pero además, por ejemplo, yo no sé, ¿tú sabes en qué se están ocupando tus afores? Bueno, pues las invirtieron, ¿no? Pero ¿en sus negocios. ¿Cuánto vas a ganar tú de eso? No, claro que no. Entonces, es eso. Claro, imaginen ustedes, después de cotizar durante 24, 25 años, a los 65 años de edad, y salen con que solamente le garantizan el 13% de su salario, entonces, pues están llamando a que esta generación pues se vaya a pedir limosna, quién sabe dónde, ¿verdad? Que es uno de los asuntos que nosotros decíamos, se tiene que seguir discutiendo a mayor profundidad, porque el futuro es incierto y necesitamos sumarnos y exigir para que de una vez por todas se pare esto. Tiene que haber un sistema universal de pensiones de forma tal que haga viable que las personas que han trabajado durante prácticamente toda su vida estén entregando los recursos para poder tener por lo menos una vejez más tranquila, y resulta pues que no se puede hacer. En el caso de la universidad, cuando se planteó esto, que por cierto el rector sacó un volante por ahí diciendo que era la mejor alternativa, quiero decirle a los trabajadores universitarios que solamente se garantiza el 30% de sus ingresos. Entonces, ¿por qué no sumarnos a esta propuesta? ¿Por qué no explicarle a los diputados que no es viable este modelo ya? Que se entrelaza otra vez con lo de la universidad. Tenemos el problema de las medicinas, tenemos la falta de atención médica, tenemos el problema de la pauperización del trabajo académico, pero también tenemos una muestra más de cómo se pueden
guardar, entre comillas, los recursos, como dice las autoridades universitarias, y después decir, pues saben qué, que siempre no lo tengo donde yo dije y ahora quiero que me des 10 años para pagar, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué cuesta tanto trabajo a la gente exigir incluso sus derechos? De verdad lo reitero y lo digo con toda prudencia y con toda responsabilidad, estas autoridades ya no tendrían que estar al frente de la universidad. Son muchos los atropellos que se han cometido, son muchos las dudas que existen. Es mucha gente que está vinculada a este proceso del saqueo de la nación, que se conoció como la estafa maestra, pero siguen en el primer nivel, y eso no puede ser posible. Por eso creo que si nosotros mantenemos silencio, finalmente los que están en proceso ya de jubilación y aquellos que ya incluso metieron solicitud, pues la verdad es que no se garantiza un futuro muy aceptable para todos ellos, ¿no? Así es, estimado doctor, y por eso yo creo que a lo mejor a los jóvenes pareciera que no les debe de preocupar tanto, pero esto es una bola de nieve que va a impactar, ¿no? Así es. Ahora sí que a todas las generaciones, incluso a los que vienen, a los que son más jóvenes, yo creo que les va a tocar todavía un peor escenario. Así es. Los que ya salgan pensionados, jubilados, incluso también pueden estar en riesgo derivado de que a lo mejor ya no les alcanza para pagar todo lo que le resta a su pensión. Así es. Y creo que esta nota también a lo mejor, no sé, tendrá que ir encaminada a tratar de justificar nuevamente un incremento a las cuotas, ¿eh? Yo creo que también hay que considerar ese componente. ¿Y cómo lo justifican? Pues con notas de este tipo, ¿no? Ya no va a haber, ya no se va a acabar, pero lo que sí es importante, nuevamente, es decir, hay que revisar bien en qué se ha ocupado ese dinero, en qué se ha gastado, cuánto ha redituado en beneficio, para quién, si algunos empresarios nada más, o para la gente pues que está poniendo su dinero de su retiro ahí, o si incluso algunos de los proyectos en que se ha invertido puedan estar resultando ser de alto riesgo para los propios financiadores, que son miles de trabajadores del Estado de México. Así es. Y de todos los niveles, no solamente los de mayor salario, también los de menor salario tienen esos problemas. Por eso creemos que hay que cerrar filas en nuestra universidad. Yo no sé si el rector quiera recapacitar sobre cómo han conducido de manera pésima nuestra institución, pero lo que sí le podremos pedir al rector, que sabemos que nos está escuchando, sabemos que la gente de comunicación social, ahora el nuevo espionaje que se da y que todos nos siguen, saben perfectamente lo que estamos diciendo, y que valdría la pena, rector, que dé muestras en el 2020 de que quiere componer las cosas, y lo primero que tendría que hacer es separar de su cargo a los funcionarios que están vinculados directamente con la estafa maestra, en tanto no concluyen las investigaciones. Segundo, pues pagar de manera inmediata ese dinero que se les contó a los trabajadores, se le pague al ICEMIN para que podamos garantizar una atención adecuada. Y por la otra, pues atender los requerimientos que han hecho la propia legislatura para que podamos avanzar en este proceso. Más allá de si se aprueba o no se apruebe la ley, creo que estos son elementos que están en su mano, y que no necesitamos modificar la ley para que le pague al ICEMIN, no necesitamos modificar la ley para que entregue el dinero que se les contó a los trabajadores. No necesitamos modificar la ley para separar de su cargo a los funcionarios vinculados a la estafa maestra, en tanto concluyen la investigación, y si no son responsables, pues no son responsables, pero no se les puede tener. Esa es una cuestión de ética que tendría que hacerse de manera inmediata. No se puede estar como si no pasara nada. Tenemos el problema enfrente y voltear a otro lado. Esa es la realidad de nuestra universidad. Esa es la realidad de la que están atravesando los trabajadores universitarios, y que hoy por hoy es necesario pues darle una solución a esto, y no necesitamos modificar ninguna ley, no necesitamos hacer otra cosa más que aplicar esta visión ética que debe ser digamos característica de una persona que dirige la grandeza de nuestra universidad. Yo creo que Alfredo Barrera Baca tendría que estar recapacitando o tomar una actitud para este nuevo 2020 o el próximo 2020,
en cómo afrontar estos problemas. Yo le sugeriría muy amablemente a Alfredo Barrera Baca que tomes la actitud de cuando te encaprichas por algo, pero vamos a encauzar esa actitud de manera positiva, porque cuando tú te encaprichas con algo, no te ha importado pisotear la legislación universitaria. Entonces, yo creo que ahora pues podrías hacer algo similar, pero para cumplir la legislación universitaria, las leyes del Estado y las obligaciones que tiene. Es decir, si se tiene que poner el dinero ya en el ICEMIM, hay que ponerlo y a ver de dónde acomodas, porque además la ley actual del ICEMIM indica que si no te alcanzara el dinero, tienes que ver de dónde reorientas el gasto para realizar el pago puntual al Instituto de Seguridad Social del Estado de México, cosa que se ha evadido. Y vamos a decir, si vamos en porcentajes, pues tú eres el más negligente de los rectores en la historia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Nada más ahorita vamos a tocar en el tema de la seguridad social y el pago a la misma. Todos los argumentos que estás dando resultan ya, pues no vamos a decir poco creíbles, pero sí demasiado tardíos, porque creo que en su momento debiste informar a tu comunidad desde que tomaste tú las riendas de la universidad, cómo estaba el problema. ¿Y qué fue lo que hiciste, Alfredo? Pues yo no sé si porque te convenía, porque te instruyó Jorge Olvera o porque si te instruyó Javier González Martínez, pero lo que hiciste fue seguir esa corriente de decir que no había ningún problema entre la universidad y la cuestión financiera con el ICEMIM. Incluso llegaste al descaro de afirmar que ya se estaba pagando y que se estaba al corriente. Y además reforzado por Javier González Martínez, quien afirmó ante cámaras que mes con mes se pagaba al ICEMIM alrededor de 20 millones de pesos. Imagínate el grado de irresponsabilidad que has presentado al frente de un cargo que tendría que ser de lo más digno, porque está representando a una universidad. Por eso yo refiero, y lo digo con respeto, pero porque tiene que ser así, que no tienes los tamaños para dirigir una universidad, porque no los has mostrado. Siempre reaccionas a digamos, hasta que te alcanza la realidad, y eso te va a costar muy caro. Yo deseo que para 2020 cambies la actitud, realmente, pues estos 2 años que te quedan, puedas sacar realmente las cosas a flote, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ya se nos acabó el 20, estimado doctor. Pues saludos a los que nos han seguido, saludamos al doctor Holguín esperando su restablecimiento, seguimos haciendo votos para que pronto ande en circulación. Saludamos a la maestra Anayeli, que también nos sigue, que nos manda comentarios muy bonitos, a las compañeros que han dado atención nuevamente. Los invitamos para que el próximo lunes estén otra vez con nosotros. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Augusto, pues gracias por encontrarnos nuevamente después de que hace 8 días andábamos solitarios. Así es. Cada quien por otro rumbo, y saludar a todos, decirles que nos distingan nuevamente el próximo lunes con un poco su atención para escuchar estas reflexiones que hacemos en torno al acontecer de nuestra universidad. Los saludamos, les mandamos un abrazo y pues buenas noches, Augusto. Buenas noches y buenas noches a todas y a todos ustedes.